Muy buenas tardes a todos los asistentes al 9º Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos 2026. Para iniciar con nuestra agenda académica de esta tarde, invitamos al escenario al presidente de la ANDI, Dr. Bruce McMaster. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en el evento. Un evento pues tan concurrido que además nos convoca para tratar quizá uno de los temas más importantes para verdaderamente lograr tener una economía que funciona, una economía que es capaz de ofrecerle oportunidades al país, que es capaz de ofrecerle oportunidades a sus pobladores, a la ciudadanía. Quiero darle un saludo muy especial antes de iniciar a Óscar Javier Torres, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, a Alfredo Enrique Piñeres, superintendente de Transporte en Colombia, a Felipe Cárdenas, subdirector de Logística del Departamento Nacional de Planeación, a Mauricio Velázquez, director de la seccional de la DIAN, a los representantes, por supuesto, de las diferentes zonas francas, puertos, el sector logístico, a los gremios, colegas que nos acompañan a nosotros, a los directores de la Cámara de la ANDI, a los afiliados de la ANDI, a mis compañeros en la organización y en la asociación. Gracias por estar aquí. Yo quisiera arrancar por decir que no hay la menor duda de que nos encontramos en un momento súper, por decirlo menos, súper sensible de la historia, no solamente de Colombia, sino de la historia del planeta. Desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de las relaciones entre los países, desde el punto de vista de la incertidumbre que existe alrededor de lo que pueda suceder en el futuro, desde el punto de vista, en el caso colombiano, por supuesto, también de las elecciones que estamos viviendo ahorita, que no son menores, es un tema sin lugar a dudas de la mayor importancia para todos nosotros, para el sector empresarial, desde el punto de vista también de para dónde va la humanidad y de las decisiones que la humanidad tome de aquí en adelante, lo que significa la inteligencia artificial o las implicaciones que la inteligencia artificial pueda tener sobre el desempeño de la sociedad como conjunto, como colectivo, de la comunidad. De manera que la presentación, como la vamos a ver el día de hoy, va a tener, digamos, como tres partes primordiales o principales, en donde quiero hablarles por un lado primero de lo que está sucediendo desde el punto de vista internacional. Vamos a tratar de entender eso. Vamos a hablar un poco luego de Colombia y las características específicas de nuestra sociedad, y luego vamos a hablar de los sectores que nos convocan y con los cuales estamos trabajando y para los cuales estamos trabajando en este evento en particular. Es común en las presentaciones nuestras, y nos sirve siempre de referente, y lo hemos utilizado como referente y nos gusta usarlo, traer a colación una encuesta que hace el Foro Económico Mundial y que la presenta normalmente en la reunión de Davos del mes de enero. En esa encuesta, que se publica alrededor del día 20 de enero, 21 de enero normalmente, en esa encuesta se le pregunta a los CEOs del mundo, no solamente a los que estuvieron allá, sino probablemente de una muy buena parte de los países que son parte del Foro Económico Mundial, se les pregunta cuáles son de alguna forma sus preocupaciones y cuáles son de alguna forma sus mayores inquietudes o su mayor percepción de riesgo alrededor de lo que está sucediendo en el planeta, y se le pregunta tanto en corto plazo como en largo plazo. La última de las encuestas, que fue la publicada en el mes de enero, produjo esto. Dijo, cuando se le preguntó y se les dio la oportunidad de que dijeran cuáles eran los 10 temas que más les preocupan, terminaron diciendo esto. Lo primero es la confrontación geoeconómica. Por favor, tengan en cuenta que este es un dato de la última semana del mes de enero de este año. Es decir, en ese momento no teníamos todavía la conversación y la realidad alrededor de lo que está sucediendo, por ejemplo, en el mundo del Medio Oriente, y lo que está sucediendo en Irán, y lo que está sucediendo en el Golfo Pérsico, y lo que está sucediendo en el Estrecho de Hormuz. Eso no estaba en la agenda en ese momento. Sí se había presentado, por supuesto, el evento del 3 de enero en Venezuela, que sin duda fue muy importante desde el punto de vista geoeconómico. Teníamos un año de gobierno del nuevo gobierno en los Estados Unidos, ya se había completado el año completo, habíamos vivido ya una discusión importante alrededor del tema de los aranceles, y teníamos, digamos, en este momento esta visión. Entonces, la primera de las preocupaciones, confrontación geoeconómica. Segundo, escalamiento de los conflictos interestatales. Este fue el nombre que le puso la encuesta, pero esto se refiere realmente a los enfrentamientos, guerras, batallas, conflictos grandes entre países.
El tercero es el clima extremo, y esto es muy interesante verlo porque si ustedes recuerdan las encuestas anteriores tenían el clima extremo o los cambios climáticos o los riesgos relacionados con el calentamiento global muy arriba, en el número 1 estaban, hoy en día están en el número 3. El cuarto, eh, perdón un momentico, sí, el cuarto, la polarización política y social, que esta, por cierto, no es una realidad solamente colombiana, es una realidad a nivel mundial y fue percibido a nivel mundial. Y es muy importante que entendamos y que seamos conscientes de que esto no es, digamos, un patrimonio exclusivo de los colombianos. En realidad, la humanidad hoy en día se encuentra envuelta en un ambiente de polarización muy fuerte, entendido como qué, no que la gente piense distinto, no, sino que el hecho de pensar distinto conduce a que haya enfrentamientos grandes al interior de la sociedad, algunos de ellos que no conducen a debates realmente constructivos, sino conducen a enfrentamientos importantes, al hecho de que la gente siente que quien piensa distinto, pues es como un enemigo, que no obligatoriamente es cierto, o sea, todos tenemos la oportunidad de pensar distinto y todos tenemos además el derecho y la obligación de pensar distinto y no por eso somos enemigos entre nosotros. Sin embargo, cada vez más se entiende que a nivel individual, pero también a nivel colectivo, y por eso aparece, digamos, la palabra social aquí, a nivel colectivo, tenemos un alto grado de polarización hoy en día. Luego aparece la desinformación con la inteligencia artificial. No porque la inteligencia artificial no sea buena, es muy buena y trae una gran cantidad de herramientas y nos va a ahorrar una gran cantidad de trabajo. Probablemente tanto trabajo como que va a terminar afectando el empleo. Y ese es otro problema con el que tendremos que lidiar de aquí en adelante. Y son las profesiones que puedan eventualmente ser reemplazadas por la inteligencia artificial, que cada vez son más. Cada vez hay más cosas que nos hace la inteligencia artificial que hacíamos antes los humanos y tendremos que resolver un problema distinto y es cómo somos capaces de ofrecerle oportunidades de trabajo pues, a todas las generaciones que van llegando y que necesitan oportunidades de trabajo. Pero el tema aquí es que la desinformación puede conducir eventualmente a tener, digamos, enfrentamientos, conflictos y a significar un riesgo importante. Esto es especialmente interesante o especialmente relevante en un país como Colombia que está metido en medio de unas elecciones. No sé si ustedes vieron lo que le pasó hace poco al presidente de la República, presidente Petro, cuando vio un video donde aparentemente había un par de presentadores de televisión de una cadena internacional que estaban diciendo que él estaba haciendo unas ciertas cosas con Ecuador. El presidente reaccionó, con razón diría yo, porque aparecían diciendo cosas de él y no se dio cuenta que detrás de eso lo que había era inteligencia artificial. Bueno, eso le pasa a un presidente que tiene mucha información, que tiene muchas redes, que tiene formas de verificar cosas. Imagínense lo que nos puede pasar a nosotros como ciudadanos. En realidad, ese es un riesgo importante y es un riesgo al que no debemos quitar la atención. De hecho, en el SEC, en el Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI, que será entre el 12 y el 14 de agosto, en este centro de convenciones, uno de los temas que queremos trabajar y tratar es el tema de hasta qué punto la inteligencia artificial debe o no debe ser regulada y hasta qué punto debemos ponerle unos ciertos controles y hasta qué punto las plataformas tienen responsabilidad y hasta qué punto quien utiliza la inteligencia artificial en forma indebida eventualmente puede estar incurriendo en una falta jurídica o en una falta legal que merezca inclusive ser judicializado. Y esas son de las preguntas que tenemos que resolver. La humanidad las tiene que resolver y las tiene que resolver relativamente pronto antes de que nos hagamos daño por utilizarla mal. Luego está el tema de derechos humanos, que ha sido sin duda uno de los temas grandes de la historia de la humanidad, perdón, pero que sí, en este momento aparece como en el sexto nivel, desaceleración económica entendida no solamente como lo que está pasando, digamos, en este momento en el país, lo que está pasando en el hemisferio, sino lo que está pasando en todo el planeta. Y evidentemente parte de lo que vamos a ver ahorita nos muestra como si hay algunas señales de que aquí pudiera haber una preocupación. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la mayoría de las estimaciones económicas en este momento dicen que la velocidad a la cual el mundo está creciendo o la economía mundial está creciendo no nos está permitiendo o no nos permitirá realmente ser capaces de solucionar los temas sociales que tenemos en este momento pendientes. Entre otras, el de inequidad que aparece a nivel décimo, el de pobreza, el de alimentación, el de oportunidades, el de poder generar oportunidades además balanceadas a nivel regional. Para eso necesitamos una economía que crezca a mayores velocidades, de manera que este tema no es un tema menor. Y ahora vamos a ver un poco las implicaciones que lo que está de lo que está sucediendo hoy en día, por ejemplo, en el Golfo Pérsico, versus este o frente a este objetivo en particular.
consecuencias negativas de la IA, se puede parecer a la desinformación, ciberseguridad e inequidad. Inequidad, y si ustedes me preguntaran de estos temas, cuáles son los temas estructurales grandes de los cuales debería preocuparse o por los cuales debería preocuparse la humanidad, yo me atrevo a decir que sin duda tenemos el tema número 3, que es clima extremo, el tema número 6, que es violación de derechos humanos, el tema económico y el tema de la inequidad. Estos deberían y podrían ser eventualmente los objetivos y las grandes metas de una sociedad como la sociedad actual de las generaciones vivas hoy en día y vigentes en el planeta. Sin embargo, nos hemos creado todos en forma, pues ya veremos si es irresponsable o si es inconsciente o qué calificativo le damos, nos hemos creado los otros problemas. Las confrontaciones son creadas por nosotros, evidentemente, el tema de la IA es creado por nosotros, la polarización también, las consecuencias, ciberseguridad. Entonces tenemos como una combinación de temas muy estructurales y de temas que efectivamente pudiéramos considerar como errores evitables o problemas evitables. Con esto dicho, la verdad es que tenemos en este momento un mundo lleno de temas. Yo debo decir, para un país como Colombia, estas discusiones, digamos, de geopolítica no dejan de ser relativamente nuevas. Nosotros desde la ANDI hemos venido insistiendo y hemos venido queriendo siempre traer el tema de geopolítica a la conversación del empresariado colombiano, a la conversación del sector productivo colombiano, a la conversación pública en Colombia. Hasta el punto de que nosotros, como ustedes recordarán, hemos traído en casi todos los últimos eventos de la ANDI, hemos traído expertos en geopolítica. ¿Con la lógica? ¿Con qué lógica? Con la lógica de que lo que pasa en el mundo sí nos afecta. Lo que pasa en el mundo sí tiene que ver con nosotros. Lo que pasa en el mundo sí nos genera a nosotros consecuencias eventualmente costosas. El evento sin duda de lejos más importante que nos ratificó esta realidad pues fue la pandemia. Algo que eventualmente surgió al otro lado del planeta, terminó afectando severamente la capacidad de nuestra sociedad de operar y de operar bien. Nos generó consecuencias tremendas, algunas consecuencias, por supuesto, las peores, las de pérdidas de vida, familias que se vieron fraccionadas, vidas que se vieron interrumpidas, pero por supuesto además también consecuencias económicas. Tuvimos unos decrecimientos importantísimos en el crecimiento económico, también en el logro el logro de ciertos objetivos importantísimos para nuestra sociedad. Ese fue como de alguna forma, el gran campanazo para nosotros. Lo que pasa en el mundo sí es importante para todo el mundo, también es importante para Colombia. Colombia había sido históricamente un poco reacia a enfocarse en los temas internacionales, quizá porque teníamos tantos temas internamente nosotros de los cuales ocuparnos, que no, como que no nos parecía que era tan importante preocuparnos de los temas internacionales. Bueno, pues hoy en día sí. Y hoy en día tenemos cosas que son definitivamente para nosotros, digamos, de gran relevancia. Lo que sucedió en Venezuela, no hay la menor duda. El cambio de gobierno en los Estados Unidos, que implicó cambios en el comercio internacional, de los cuales vamos a hablar ahorita. Lo que ha pasado, digamos, en el término del péndulo ideológico, del péndulo político que se ha movido en América Latina, no hay duda. Nos aparecen conversaciones alrededor del Golfo Pérsico. Bueno, perdón, el Golfo Pérsico para nosotros, ¿qué tan importante era en el pasado? Pues seguramente lo era, pero no lo reconocíamos como nuestro, como un problema de nosotros. Y lo está haciendo. Y les digo, es muy probable que esto le pase a muchas otras culturas y a muchos otros países. Yo me atrevo a decir que es probable que inclusive Europa, que ha sido de alguna forma en buena parte el centro de la civilización occidental, por tantos años, se sienta relativamente sorprendida hoy del efecto que está teniendo lo que sucede en el Golfo Pérsico sobre su economía. Seguramente todos ustedes han visto y todos ustedes son conscientes de lo que ha pasado, por ejemplo, durante las últimas 2 semanas en términos de las recomendaciones que han dado las autoridades europeas a los ciudadanos europeos, por ejemplo, en términos de consumo de combustible. Les están diciendo, no cocinen con gas, cocinen ojalá con energía eléctrica. Les están diciendo, traten de no tomar el avión, traten de tomar el tren. Les están diciendo, traten de no sacar los carros, los autos y traten de no salir a pasear. Los precios de todos estos combustibles se han disparado verdaderamente por el cielo y está afectando el bolsillo de los ciudadanos europeos. En realidad, esta conversación termina siendo una conversación cada vez más global. Y si bien yo apoyaría una posición que diga que la globalización
está en problemas en este momento desde el punto de vista de comercio internacional. Lo cierto es que lo cierto es que eso es cierto, pero al mismo tiempo los grandes problemas, en cambio, son cada vez más globales y cada vez tienen más impacto sobre toda la población y cada vez tienen más impacto sobre todos los países. Otra de las discusiones que, por ejemplo, uno puede traer a colación es la discusión alrededor de Taiwán. ¿Quién sentía hace, por favor, y le voy a pedir que levante la mano con sinceridad, quién sentía hace 5 años que Taiwán era importante para sus vidas? Bueno, Taiwán es importantísimo para nuestras vidas hoy en día. Allá se produce el 70% de los microchips que se producen, especializados de los que se producen en el mundo. Y hoy en día sin microchips no funciona prácticamente nada. No funcionan nuestros celulares, no funcionan las comunicaciones, pero no funciona prácticamente nada. Por supuesto, los computadores tampoco, los ordenadores tampoco, ni ninguno de los procesadores. De manera que esa conversación alrededor de Taiwán, ¿y a quién le importaba, por lo tanto, esa discusión que había planteado China nacionalista versus China comunista hace un tiempo? Recordarán ustedes los mayores. Esa conversación entre Chiang Kai-shek, que era el líder de Taiwán, y el gobierno de la China comunista. No nos importaba. Bueno, pues hoy en día nos terminaron diciendo muy rápidamente, ojo, que si hay algo que tenemos que preservar para efectos de la equidad en términos de la distribución del desarrollo, es la independencia de la capacidad de producción de microprocesadores en Taiwán. Y eso es algo que tenemos que tener nosotros consciente, lo debemos tener consciente. Y luego aparecen también otras preguntas. ¿Quién estaba preocupado por Groenlandia en el pasado? Nadie. Groenlandia para todos era un territorio bastante desierto, digamos, en términos de que no tenía ni mucha población ni mucha vegetación. Sobre todo había muchísimo hielo y había muchísima nieve. Pues bueno, Groenlandia hoy en día es un sitio, digamos, estratégicamente importante, hasta el punto de que ha generado una muy buena parte de la conversación entre Europa y Estados Unidos, y parte de lo que está pasando en el mundo, probablemente aunque no lo sepamos o no lo reconozcamos, tiene que ver con la discusión de Groenlandia. ¿Y por qué lo digo? Porque hay expertos que dicen que lo que está sucediendo en este momento, por ejemplo, en el Golfo Pérsico, tiene que ver con presiones que Estados Unidos quiere ejercerle a Europa para que Europa ceda con la posición de Groenlandia. Y esta no es un secreto ni es algo que no haya sido, digamos, completamente discutido o abiertamente discutido. ¿Y por qué? Básicamente por la capacidad que tiene Groenlandia de generar eventualmente accesos a América. Por la capacidad que tiene Groenlandia de producir ciertos materiales especiales, especialmente los minerales, digamos, que se han considerado minerales críticos. Y por la capacidad que tiene Groenlandia de unir todo ese mundo, digamos, de la parte norte oriental con la parte sur del hemisferio occidental, con la parte norte del hemisferio occidental, perdón. Con eso dicho, lo que tenemos en este instante, lo quiero decir así, es un mundo en el que nuevamente la geografía es súper importante. Todos creíamos que la geografía había sido superada por el hecho de que nosotros por WhatsApp nos podíamos comunicar con prácticamente cualquier lugar del mundo a cero costo con cualquier persona. Esa lógica, que es la lógica de las telecomunicaciones, es una lógica que no obligatoriamente va de la mano de la lógica de la geografía. Cada vez más, digamos, hay puntos del planeta que históricamente fueron súper valiosos, súper importantes y súper relevantes para inclusive el nacimiento de generaciones completas. Cuando uno piensa en Constantinopla, piensa por supuesto en el estrecho de Bósforo. Cuando uno piensa en la discusión, digamos, alrededor de Egipto y de la península del Sinaí, piensa en el canal de Suez. Abajo está el estrecho de Bab el-Mandeb. Cuando uno piensa en Panamá, piensa en su canal. Cuando piensa en el cono sur, habla del estrecho de Magallanes. O hablamos del Cabo de la Buena Esperanza en la parte baja de África. O hablamos de la capacidad del estrecho de Malaca de unir el Océano Índico con el Océano Pacífico. En realidad lo que tenemos es un mundo en donde nuevamente los puntos geográficos y la distribución geográfica y la capacidad de la geografía de unir o de separar las diferentes civilizaciones es cada vez más importante. ¿Y por qué lo digo? Lo digo precisamente en este escenario, porque lo que nosotros hacemos, lo que este grupo que está acá hace y lo que hace la ANDI en sus cámaras de zonas francas, lo que hacemos en puertos, lo que hacemos nosotros en logística, es justamente tratar de que las comunicaciones y los productos del mundo se puedan mover fácilmente y con eficiencia de un lugar a otro. Porque la logística
y la capacidad de tener acceso geográfico volvió a ser muy importante. No sé si para ustedes ha sido una sorpresa, para mí lo ha sido, que por ejemplo Estados Unidos no haya podido tomar control del estrecho de Hormuz relativamente fácil, en forma relativamente fácil. Yo sí me pregunto, ¿cómo es posible que sean tan pocos kilómetros de ancho y de largo y tengamos una discusión tan dura y una guerra tan fuerte y tantas vidas que se están perdiendo sin tener la capacidad realmente nosotros de abrir el estrecho, el Golfo Pérsico a la salida y entrada de petróleo o a la salida, entrada y entrada de gas natural y de otros productos? Bueno, eso les demuestra que efectivamente lo que en algún momento pasó con el emperador Constantino en Constantinopla, en lo que hoy en día es el estrecho del Bósforo, está pasando también en este momento en el estrecho de Hormuz. Y esa discusión es una discusión, parece antigua, parece de hace 1000 años o parece de hace 1400 o 1500 años, pero no, es una discusión del año 2026. Es una discusión en donde lo que nosotros hagamos y digamos tiene, pues tiene una gran relación con esto, pero además también donde nosotros tenemos como la responsabilidad, pero también la oportunidad, diría yo, de poder ofrecer condiciones buenas. Hace unos años, hace 2 o 3 años, en este foro ustedes recordarán que pusimos una foto de unos barcos cruzados en el canal de Suez. ¿Se acuerdan cuando hubo el bloqueo del canal de Suez de un barco que se salió del canal y terminó encallándose y terminó generando una obstrucción de lo que estaba sucediendo allí? Decíamos en ese instante, esta es la prueba fehaciente de que en realidad lo que nosotros hemos creído que había sido superado, que es el tema geográfico, como una de las, verdaderamente una de las capacidades, digamos, de unir el planeta, se convirtió en un tema, o nos recordó más bien, que es un tema más que vigente. Y tenemos en este momento esa conversación. Con esto dicho, por ejemplo, en el caso del estrecho de Hormuz, fíjense ustedes los datos que uno tiene. El 12% de las importaciones chinas de petróleo en el año 2025 provinieron de Irán, y en este momento el suministro de esos combustibles está en riesgo. Eh, de alguna forma, al mismo tiempo, Estados Unidos ha tomado, digamos, una posición nueva en Venezuela, y esa posición nueva en Venezuela le permite eventualmente tener una mayor capacidad de producir combustible y de tener combustible disponible para poder darle backup a la gran producción que tiene un país como Estados Unidos, que ustedes saben que es el mayor productor en este instante. Al mismo tiempo, tenemos una conversación en Ucrania que no es menor alrededor de la discusión con Rusia, que también nos ha afectado, digamos, gas natural, nos ha afectado petróleo, nos ha afectado incluso urea y materiales que nos sirven para la producción de alimentos y la agricultura. Esa es una discusión que cada vez más está siendo vigente, y yo inclusive preguntaría, o les preguntaría a ustedes, ¿dónde creen que está Colombia en ese mundo? ¿Dónde está ubicado Colombia? En ese mundo en donde cada vez las cosas terminan siendo más sensibles, digamos, a la capacidad logística de que podamos mover los productos hacia un lado o hacia el otro, o las poblaciones o las personas, pero los productos y servicios hacia un lado o hacia el otro. Y la conclusión es que eso que nosotros considerábamos que era una ventaja competitiva grande, importante y muy relevante, que era la presencia de Colombia en esa esquina norte del esquina noroccidental, digamos, de Sudamérica, es en realidad muy importante. Y es en realidad muy importante y juega un papel fundamental. Y les quiero decir, estoy absolutamente seguro de que esa importancia que nosotros siempre le hemos visto a nuestra ubicación y a nuestra capacidad estratégica de estar, de aprovechar en la forma en que estamos ubicados, donde estamos ubicados, estoy seguro que va a terminar siendo también muy importante para el resto del mundo, no solamente para nosotros. Cada vez más vamos a tener un hemisferio occidental en el cual va a ser, digamos, de la mayor relevancia que tengamos la capacidad de mover productos hacia un lado o hacia el otro. Y en ese orden de ideas, la presencia de nuestra capacidad productiva aquí, la presencia de nuestra capacidad logística, la presencia de nuestra capacidad eventualmente de hacer, por ejemplo, nearshoring, va a ser más importante. Ahora, nos tenemos que plantear una pregunta distinta, y es cómo esto, que es lo que está pasando en este momento en el planeta, lo podemos administrar nosotros como sociedad. ¿Cómo nuestra sociedad puede aprovechar para convertir esto en una ventaja competitiva cada vez mayor para nuestra sociedad? Que nos permita generar valor, que nos permita generar riqueza, que nos permita generar oportunidades para la población. Ese es el reto que nosotros tenemos. Y yo diría que la conversación al final no es una conversación política alrededor de
uno cree más o cree menos o no en la capacidad del sector empresarial de hacerlo. No puede estar allí. El sector empresarial tiene la capacidad de producir un gran desarrollo y en estos sectores sí que es más importante. A eso me voy a referir ahorita. Y de eso voy a hablar ahorita porque sin duda tenemos en este momento un momento en el cual tenemos que pensar bien cuál va a ser nuestro futuro. Bueno, aquí no voy a entrar demasiado en ver el detalle de estos productos, pero evidentemente todo eso que está sucediendo en el planeta hoy en día está produciendo efectos importantes sobre algunos productos que son conocidos por todos, en donde el producto que más referenciamos normalmente es el petróleo, el gas natural. Hay minerales como el cobre que son referenciados y también el oro, digamos, que es otro en el cual Colombia tiene una participación importante y en el cual, digamos, hemos venido registrando incrementos grandes en términos de su precio por onza troy. Ahí ven ustedes lo que le pasa, digamos, lo que le pasa al mundo de los aranceles, que es otra discusión. Y es la discusión o que se plantea, digamos, em, qué hay detrás del incremento de aranceles que fue planteado por el presidente Donald Trump alrededor de su llegada, de su llegada y de la fecha del 4 de abril del año pasado, el momento en el cual se define un incremento de aranceles. Y yo creo que no hay un análisis completo si uno cree que solamente se trata de una discusión política. En realidad, detrás de eso hay otra discusión que es significativamente más interesante, pero también más relevante y más sofisticada, y es la de entender cuál es el papel que el presidente de los Estados Unidos o que Estados Unidos ha pensado que tiene el acceso a su mercado en términos de las negociaciones geográficas y geopolíticas. Yo a veces le digo a la gente, hagamos un ejercicio, solo por hacer el ejercicio, de imaginarnos a alguien que llega a la presidencia de los Estados Unidos y le dicen, vea usted lo que está pasando con otros mercados, vea usted lo que está pasando con la producción de productos de valor agregado en el lejano oriente, vea usted lo que está sucediendo con algunos otros productos como los que ya mencionamos de los microprocesadores, o vea usted lo que está pasando con los productos industriales. Y se sienta uno a mirar los datos y se encuentra con que efectivamente lo que tiene es un inmenso crecimiento muy marcado durante las últimas décadas de economías como la economía china o las economías del lejano oriente. Y se pregunta qué es lo que nosotros en Estados Unidos hemos hecho bien o hemos hecho mal para permitir que de alguna forma esa importancia geográfica y esa importancia económica haya cedido tanto campo ante esos países. Y la respuesta la respuesta puede estar en varias fuentes. La primera, Estados Unidos mismo decidió que iba a producir una gran cantidad de cosas en China y movió una gran cantidad de plantas allá y movió una gran cantidad de operaciones de maquila y le transfirió tecnología y le permitió, digamos, a esa economía crecer, primer punto. Segundo, Estados Unidos dice, yo soy el que consume esos productos y le he permitido entrar acá. Tercero, hay alguien que le pregunta, no sin razón, ¿y usted para dónde cree que vamos y usted cómo cree que va a resultar esto si seguimos por la senda en la cual estamos? Y muy rápidamente alguien puede terminar diciendo, tenemos que tomar medidas porque vamos a perder la hegemonía a nivel mundial. Muy rápidamente. Cuando uno ve la tendencia de crecimiento de la economía china, por ejemplo, uno se encuentra con que efectivamente el crecimiento de esa economía ha sido notable, admirable, pero que ha estado basada en muy buena parte en lo que Estados Unidos de alguna forma le ha ofrecido en términos de capacidades productivas, pero también de consumo en términos del mercado. Y de ahí nace la conversación de los aranceles. La conversación de los aranceles es una conversación de potencias económicas. Es una conversación donde alguien está diciendo en un momento dado, yo tengo que hacer valer lo que para nosotros es tan importante, que es el mercado de los Estados Unidos. De ahí nace, ¿nos parece bien o nos parece mal? Nosotros somos unos jugadores muy pequeños en esa conversación. Y seguramente habrá quien diga, no me gusta la forma o el tono en el que se hizo. No me gusta la forma como se anunció. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos también dijo, no es correcta la forma en que se hizo. Sin embargo, lo que sí hay detrás de eso es que efectivamente el mundo cambió. Ese discurso famoso que muchos oímos del primer ministro de Canadá, el señor Carney, en donde dijo, ojo que lo que está pasando en este momento en la economía mundial y lo que está pasando en el orden mundial no es algo transitorio, no es una equivocación, no es un accidente, sino es probablemente un cambio estructural cada vez más
o cada vez recibe más apoyo en términos de los analistas. El mundo está cambiando. Yo me atrevo a decir en ese instante, entonces, que la globalización tal como fue entendida en los años 90 se acabó. ¿Cómo era la globalización de los años 90, paréntesis, para ustedes? Era la idea de que uno podía hacer un libre intercambio de productos que van y que vienen y que sencillamente lo que habría que garantizar, en el mejor de los casos, es que sí, que le llegara a los consumidores, pero que además no hubiera prácticas de comercio desleal. Y esa era de alguna forma como la única, como condición muy fuerte que había detrás de la globalización. Pero vamos a tratar de que los productos se muevan libremente de un lado al otro. ¿Qué pasó? 35 años después, el mundo se da cuenta de que ese modelo muy probablemente no le conviene a todo el mundo y es un modelo que no le conviene especialmente a algunas de las potencias y que por lo tanto merece ser revisado. Y no tenga la menor duda, va a ser revisado. ¿Y va a ser revisado por cuál vía? Por la vía de que la mayoría de los países del mundo van a tener políticas industriales. Yo les voy a contar una historia como anécdota rápida. La primera entrevista que yo di cuando llegué a la ANDE se la di a Camila Zuluaga, que estaba trabajando en ese momento en el diario El Espectador. Y yo dije, Colombia tiene que entrar en este momento en un mood de estudiar cuál va a ser la política industrial que nosotros vamos a implementar. Una gran cantidad de economistas me cayeron encima y me dijeron, ¿cómo va a hablar de políticas industriales? Si es que el mundo ya no habla de políticas industriales, el mundo habla de globalizaciones. Yo le dije, vamos a tener que mirarlo y vamos a tener que mirarlo con detalle, porque en otras partes del mundo se está hablando de políticas industriales. Y cuando se rompe ese consenso alrededor de la globalización, obligatoriamente vamos a tener todos que estar pensando en qué hacer frente a los otros países. No se nos olvide, el comercio internacional es transferencia de riqueza de un lado al otro, es transferencia de valor agregado de un lado al otro, y que cada país quiere atraer hacia su economía, hacia su sociedad, la mayor cantidad de valor agregado posible. Y esto lo hace con el comercio internacional, vendiendo productos que valen mucho, ojalá a otras sociedades, para que riqueza que hay en esa sociedad se transfiera a la nuestra. Con eso dicho, les diría yo, y es parte del que ha sido mi mensaje por ya varios años en la ANDI, muchos de los instrumentos que tenemos a disposición en este ecosistema que está aquí son justamente los instrumentos de política industrial que nos permiten en este momento poder trabajar y poder sacar cosas adelante. De hecho, ustedes quizá lo recuerdan, yo he venido acuñando la frase de que, por ejemplo, las zonas francas son como el gran oasis de competitividad que tiene nuestro país. ¿Por qué? Porque allá de alguna forma se ha logrado, por muchos años, a pesar de todos los intentos que ha habido a veces de quitarle capacidades, allá durante muchos años se ha logrado quitarle algunas de las cargas adicionales que tiene el resto de nuestra economía que nos han permitido competir con el resto de los mercados. Y por eso yo le decía, y se lo he dicho a todos los ministros de comercio, incluyendo al ministro Umaña, cuando llegó al gobierno del presidente Petro, le decía, hay que aprovechar lo que tenemos en las zonas francas, porque lo que tenemos allá es justamente ese paso adelante en términos de estar mucho más cercano a las políticas públicas y a las políticas de política industrial, a los escenarios de política industrial, para poder verdaderamente competir con el resto del planeta. Porque infortunadamente Colombia es muy mala en la producción de capacidades y de ventajas competitivas. Si ustedes se dan cuenta desde el punto de vista de políticas públicas, hemos trabajado con muchísimo ahínco durante muchos años en quitarnos las ventajas competitivas. Hemos trabajado en aumentarnos los impuestos, hemos trabajado en no tener suficiente energía para tener, digamos, una energía muy competitiva. Hemos trabajado en que lo laboral sea complejo y sea difícil y no esté bien comparado con el resto de las condiciones laborales del resto del mundo. Hemos trabajado en que las normas sean difíciles. Hemos trabajado en que sea difícil operar para los empresarios colombianos. Lo hemos logrado. Hemos tenido todo éxito en quitarle competitividad a la economía colombiana. Yo por eso, entre otras cosas, le insisto a todos los presidentes, digo a todos los que ha habido hasta ahorita, y le insisto a todos los candidatos también en este momento, en que por favor, en que tengan en cuenta, no por favor, porque no es un favor, en que sean conscientes más bien de la importancia que tiene para una economía como la economía colombiana las capacidades que tengamos nosotros de poder producir más y mejor. Producir más y mejor es el único camino al desarrollo. Y los sectores que están aquí representados son los sectores que luchan por producir más y mejor. El sector logístico. Si hay algo en lo cual, digamos, uno quiere y puede
quitarse sobrecostos y generar ventajas competitivas es en el mundo de la logística. Ustedes bien lo saben, y esta es una cifra que nosotros hemos presentado en varias ocasiones. En Colombia el sobrecosto logístico para los productos está en casi el 18%, un poco más del 17%. En la OCDE el promedio del sobrecosto logístico es cerca del 8 o 9%. Tenemos ahí un campo que es solamente 8 o 9% en temas logísticos que pudiéramos nosotros quitarnos de encima y que nos daría capacidad de producir y capacidad de poder competir en los mercados. Y es que un 8% o un 9% es el porcentaje que le hace la diferencia realmente a un productor para poder entrar a un país. Ustedes saben, hay productos, muchos productos, que tienen solo el 5% de margen para entrar en los países. Por eso cuando hubo los primeros aranceles, cuando se definieron los primeros aranceles del 10%, en muchos casos dijimos, vamos a perderlos, vamos a perder la capacidad competitiva. Ahora, la única ventaja que ha tenido este tema de los aranceles o esta política arancelaria es que ha sido generalizada. Entonces, como que se la han impuesto a todo el mundo. Y como que el único que verdaderamente se va a beneficiar realmente es el productor norteamericano, no el consumidor norteamericano. Pero luego empezaron a aparecer las excepciones. Y cuando empiezan a aparecer las excepciones, ahí sí que tenemos un problema. Comienzan a decir, este país sí, pero este país no. Este país se portó bien, pero este país no se portó bien. Y cuando comienza a ver esas excepciones, perdemos la capacidad nosotros de ser competitivos desde el punto de vista internacional. Quiero tocar dos temas antes de plantearles el final de la charla, pero quiero tocar dos temas que no son menores, que tienen que ver con el panorama nuestro. Les hablé mucho de lo internacional. No tengo la menor duda de que, bueno, voy a ir una frase atrás. Les hablé mucho de lo internacional porque creo que es de la mayor importancia que todos nosotros entendamos muy bien en qué sitio nos estamos ubicando, no solamente en términos geográficos, sino en términos históricos. Colombia, ¿a qué le va a apostar? ¿Cómo le va a apostar? ¿Con qué condiciones? ¿Cómo nos vamos a relacionar con unas y otras economías? ¿Cómo nos vamos a relacionar alrededor de esa idea que teníamos del nearshoring? ¿Cómo vamos a hacer para ser eficientes y para ser atractivos? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y México? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y nuestros vecinos? Yo no sé si ustedes tienen en mente qué tan distintos somos a México. A veces nosotros creemos que somos parecidos a México porque hablamos español los dos y porque nos gustan las rancheras. Y la verdad es que no somos tan parecidos. Ustedes saben, todos saben cuánto le exportamos a Estados Unidos. Ese es un dato que hemos nosotros súper martillado durante todo este tiempo. Le exportamos cerca de 15.000, 14.000 y tantos millones de dólares cada año. ¿Ustedes saben cuánto les exporta México a Estados Unidos? Un número. ¿Cuánto dijiste? 200 mil millones de dólares. Acepto que alguien suba la apuesta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Cuánto? Hombre, no, tampoco no te exageres, oye. No exageres. 600. 600 mil millones de dólares le vende México a Estados Unidos. Eso nos demuestra. Lo único que realmente nos permite compararnos con México son las rancheras y el idioma. Ellos, claro, están pegados a Estados Unidos, han sido objeto de una gran cantidad de inversiones, especialmente inversiones logísticas también que le permitieron a las dos economías verdaderamente unirse y tener unos flujos grandísimos entre uno y otro, pero han tenido una política industrial decidida que ha conducido a que efectivamente allá se puedan producir cosas que son comprables por países como Estados Unidos. Ustedes saben, el caso de la industria automotriz es uno de esos casos, digamos, súper evidentes en donde uno tiene un flujo gigantesco de productos de valor agregado que generan una gran cantidad de empleo, pero también con un componente científico y de innovación y de tecnología muy grande. No es lo mismo vender, y por favor no se vaya a sentir alguien ofendido si le gustan mucho los aguacates, pero no es lo mismo vender carros que vender aguacates. Como tampoco es lo mismo vender petróleo que vender aguacates. El petróleo tiene una capacidad de exportarse muy grande, un mercado gigantesco. El mercado de los aguacates es un mercado significativo. Ellos venden aguacates también y lo hacen con gran éxito, ¿eh? Pero tienen una base tecnológica
y una base industrial en su exportación que es muy importante. Dicho esto, nuevamente, la gran invitación, digamos, desde el punto de vista de toda la reflexión que hicimos ahorita, es la de que podamos tomar la decisión correcta, pero también estratégica de cómo nos queremos ubicar en ese nuevo mundo. Colombia no puede solamente ser un tomador de información y tratar de acomodarse cada mes a ver en qué nivel están los aranceles para decidir qué vamos a producir. No hay ningún país del mundo que tenga esa flexibilidad. Nosotros tenemos que tomar una decisión y eso nos impone también tomar la decisión de cómo nos vamos a relacionar con los países del Lejano Oriente. Y nos impone también la conversación de cómo nos vamos a relacionar con un país como Estados Unidos y cómo podemos con Estados Unidos ser aliados para que tengamos una exportación de mayor valor agregado. Vale la pena decirlo, en el caso de China, ustedes lo saben, le compramos también cerca de 14.000, 15.000 millones de dólares a China, pero nos compran solamente 2.000 millones de dólares a nosotros. Y dentro de los 2.000 millones de dólares, lo que más nos compran, aquí está el doctor Germán, es petróleo y carbón. Es lo que más nos compran. Yo no sé si ustedes saben cuánto le exportamos nosotros, por ejemplo, en café a China. Le exportamos 147 millones de dólares. Eso no es importante realmente. Es una cifra muy menor, digamos, en términos de la balanza comercial colombiana y de la balanza cambiaria colombiana. Y yo le decía en una reunión ayer donde había algunos representantes de la industria china, les decía, no traten solo de vendernos cosas de alto valor agregado y comprarnos commodities a nosotros y comprarnos productos de hidrocarburos, sino traten de comprarnos productos de valor agregado. Si no lo hacen, esta va a ser una relación que no se va a poder sostener en el largo plazo. Por eso tenemos que tomar una decisión como país. Y esta es la invitación a las campañas, y esta es la invitación a la gente que piensa en política pública, y esta es la invitación a la gente que piensa en política industrial, y a la que piensa en diplomacia y en relaciones internacionales, en cómo nos vamos a relacionar nosotros con el mundo dado lo que está sucediendo a nivel internacional en este momento. Esa es una decisión que tenemos que tomar. Por esto hay que decir que el crecimiento que hemos tenido durante los últimos años en Colombia tampoco ha sido bueno. No nos alcanza para todo lo que necesitamos. Y cuando digo todo lo que necesitamos, me refiero a lo que necesitamos para que el Estado funcione, a lo que necesitamos para poder superar la pobreza, a lo que necesitamos para poder generar empleo, a lo que necesitamos para poder generar equidad. Colombia necesita tener crecimientos significativamente mayores. Hasta hace muy poco tiempo, pocos años, teníamos un crecimiento que considerábamos nosotros crecimiento potencial aceptable para Colombia, que era del 4 o del 4.5%, dependiendo del año que lo estamos mirando. Pues bien, en este momento estamos hablando de crecimientos que están alrededor del 2%. Esto es muy bajo. Esto es muy bajo, especialmente si vemos que hay sectores que además decrecen significativamente. Construcción, fíjense ustedes, decreció el 2.8% durante el año 2025. Minería ha decrecido el 6.2%. Y esto me hace llegar a otra conversación, que es la conversación del mundo energético. Si ustedes hacen una reflexión un poquito hacia atrás de lo que vimos en los mapas, de lo que vimos en la logística, de lo que vimos en dónde están los conflictos, se van a encontrar que aunque una de las grandes discusiones que hay hoy en día en el planeta es la discusión de quién tiene una posición sólida, autosuficiente y ojalá, digamos, hegemónica, no va a ser fácil pensarlo, pero ojalá fuerte alrededor del tema de la energía. Los países están queriendo adquirir autonomía energética, lograr autonomía energética, lograr tener el suficiente combustible para poder operar, el suficiente combustible para poder mantener sus hogares y el suficiente combustible para poder crecer. Gran parte de las discusiones son esas. No es gratuito que lo de Venezuela haya sido el 3 de enero y lo de Irán haya sido en el mes de marzo. Una cosa tiene que ver con la otra y por alguna razón sucedió. No es gratuito lo que sucede alrededor del gasoducto famoso, el del Nord Stream, arriba de Europa, y lo que ha sucedido en Europa, y lo que ha sucedido con Rusia, y lo que ha sucedido con Ucrania. No es gratuito. No es gratuito que un país como Argentina haya decidido fortalecer su posición petrolera alrededor del yacimiento de Vaca Muerta y de todo lo que se ha hecho allá. No es gratuito de que haya en este momento algunas perspectivas tan buenas alrededor de Guyana. La discusión es alrededor de la energía. Por eso debo decir que hemos sido tan críticos nosotros alrededor de la posición de Colombia en términos energéticos. Al mismo tiempo que todo el mundo quiso fortalecer su posición energética, nosotros decidimos expresamente como sociedad debilitarla.
Y yo no tengo la menor duda de que si hay algo que tenemos que hacer nosotros en este instante es fortalecer nuestra posición energética. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque si no vamos a tener que pagar toda esa energía con dólares. Vamos a tener que traerla de más lejos. Vamos a tener que asumir una huella de carbono significativamente mayor. Si uno se trae el gas natural de Qatar, si uno se trae el gas natural del Golfo, del Golfo Golfo de América, Golfo de México, ustedes decidirán. Ahora hacemos una encuesta. Del Golfo de México, uno tiene que sacar el gas, transportarlo localmente, tiene que volverlo líquido, tiene que montarlo en un barco, tiene que otra vez regasificarlo, tiene que montarlo en una tubería y tiene que llevarlo a los hogares colombianos. Muy bien, eso es lo que estamos haciendo hoy en día en una proporción importante nosotros. Es decir, estamos teniendo una huella de carbono gigantesca para el gas natural. Teníamos gas natural aquí. Bueno, esa decisión es una decisión que hay que tomarla. Y yo me he dado la libertad de poder abrir la discusión. Afortunadamente, ya mucha gente en el país nos acompaña en eso, la discusión alrededor de lo que antes llamábamos los yacimientos no convencionales, que ya afortunadamente nos atrevemos otra vez a llamarlo fracking. Pero esa discusión es una discusión que hemos debido dar desde el pasado. Y nosotros tenemos que buscar autonomía energética. Si no buscamos autonomía energética, vamos a tener 2 o 3 consecuencias. Primero, el país va a ser más pobre. Segundo, vamos a tener una huella de carbono significativamente mayor. Y tercero, vamos a tener que utilizar nuestros dólares para poder pagar eso. Por eso esta discusión es una discusión que no es menor. Y si le suman eso a ustedes ahorita, que el otro tema sobre el cual se está hablando en términos estratégicos y de posicionamiento a nivel de productos en nivel internacional es el tema de los minerales críticos o lo que se han denominado minerales críticos, ahí tenemos otra muy buena parte de la discusión. Y esto lo digo porque Colombia tiene oportunidades importantes alrededor de algunos minerales críticos y lo sabemos. Sabemos que Colombia aparentemente, digo aparentemente porque bueno, la verdad es que está comprobado, pero Colombia tiene una posición muy promisoria alrededor de la posibilidad, por ejemplo, de producir cobre o de producir algunos otros minerales. Ustedes nos dicen ahora que tenemos. Han hablado del coltán. El coltán, no sé si alguien ha visto algo del coltán alguna vez, están en las cifras, pero la gente en realidad no ha visto mucho el coltán. Pero dicho esto, esa es una discusión sobre la cual tenemos oportunidades. Y yo les diría, si algo caracteriza esos sectores, especialmente el sector minero, es en la necesidad imperiosa de tener masivas capacidades logísticas para poder moverse, para poder funcionar. Esos sectores, por excepción del oro, digamos que tiene un gran valor por gramo o por onza, con excepción del oro, esos sectores son sectores que son especialmente relevantes para este grupo y este ecosistema que está aquí. Y en eso tendremos que trabajar más. Parte de las conversaciones que son complejas para nosotros en este momento tienen que ver con el tema de la inversión. Y quiero mencionar en estos términos 2 o 3 cosas. Lo primero es que Colombia, sin duda alguna, ha tenido una caída. Esta es la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto, pero si miráramos inversión extranjera, veríamos, por ejemplo, que en algún momento tuvimos un pico de 17.000 millones de dólares de inversión extranjera. El último dato que tuvimos fue de 11.000 millones de dólares. Es decir, aquí tenemos la otra gran oportunidad. Y aquí sí hay que decir que en los sectores nuevamente, que son parte de este sistema, de este ecosistema, juegan un papel primordial. Porque tenemos definitivamente la posibilidad de hacer una gran cantidad de inversiones en puertos, lo hemos hecho, en el pasado se ha hecho. Colombia además ha logrado estándares altísimos en términos de reconocimiento de la capacidad portuaria, de las eficiencias, pero además de eso también ha sufrido, en el sentido bueno de la palabra, o ha sido más bien beneficiario de un incremento importantísimo en la capacidad de eficiencia en puertos. Si ustedes recuerdan, no todos ustedes recordarán estas cifras, en los años 90 las eficiencias portuarias de Colombia eran muy bajas, a principios de los años 90. Bueno, Colombia hoy en día tiene de los puertos más eficientes del planeta, no solamente del continente y de América Latina, sino del planeta. Tenemos puertos súper eficientes. ¿Y ha sido el resultado de qué? Ha sido el resultado de grandísimas inversiones. ¿Y por qué se presentan las inversiones? Por la otra gran discusión que nosotros sí pedimos que esté sobre la mesa nuevamente, y es la capacidad que tengamos de poder trabajar con el Estado, de la mano del Estado, con condiciones que efectivamente el Estado pueda proveer para que nosotros seamos capaces de poder hacer inversiones. Yo les tengo que decir,
Mi testimonio, digamos, dicho de alguna forma, alrededor de los inversionistas, es que los inversionistas están dispuestos a invertir mucho en Colombia, están dispuestos a hacer muchas cosas en nuestro país, están dispuestos a sacar muchas cosas adelante si nosotros como sociedad simplemente reconocemos el beneficio que ellos traen por la vía de qué. No por la vía de darle premios especiales, ni siquiera de darle apoyos con subsidios, no, por la vía de darle reglas claras, de darle escenarios claros, de darle estabilidad. El mundo de los inversionistas, y ustedes son parte o de entidades que han hecho inversiones o beneficiarios de entidades en las cuales se han hecho inversiones en el pasado, el mundo de los inversionistas es un mundo supremamente racional. Si las cosas funcionan racionalmente, los resultados se pueden ver muy rápidamente y tenemos una oportunidad grande de hacerlo allí. En ese orden de ideas, digamos, la inversión tiene que ser para nosotros, digamos, un objetivo grande. Está muy baja, ha sido muy baja y ha sido muy baja durante los últimos 3 años. Fíjense ustedes cómo bajó en el año 2023, 2024, 2025 a 16.4, 16.5 y 16.7 del Producto Interno Bruto. La inversión extranjera también ha caído. Está muy marcado también por los temas petroleros, está muy marcado por los temas mineros, pero sin duda alguna hay muchísimas otras oportunidades. Y con esto les diría que tenemos en este momento algunas variables que nos preocupan. Por supuesto nos preocupa la conversación que hay en este momento alrededor de tasa de interés y de inflación. Yo lamento muchísimo que se haya convertido en un tema político y que se haya convertido en un debate tan politizado este tema, porque la verdad es que nadie debería tener dudas, ninguna duda, alrededor de lo inconveniente que es para una sociedad, especialmente para las clases menos vulnerables, para los grupos de la población más vulnerables, perdón, los grupos de la población más vulnerables, el efecto que tiene una inflación sostenida. Todos somos conscientes y yo solamente les quiero decir, solamente imagínense a alguien que gane salario mínimo, tiene un salario mínimo que está así durante todo el año y los precios están creciendo, la capacidad de perder poder adquisitivo es básicamente la diferencia entre esas dos líneas. La sociedad debería pelear fuertemente y con decisión y sin mucha discusión alrededor de poder combatir la inflación. Luego entramos en discusiones que terminan siendo complejísimas, y es decir, el salario, por ejemplo, genera o no genera inflación, y bueno, pues es decir, es un costo que genera inflación. Es imposible decir que ese costo no genera inflación. Y si luego además miramos un grupo de la población que ni siquiera llega a tener salario mínimo, sino está por debajo del salario mínimo, tenemos una discusión que termina siendo una discusión compleja, porque terminamos teniendo un grupo que es significativamente más vulnerable a esa variable en particular. La discusión sobre tasa de interés que ustedes la han visto en todas partes, yo aquí debo decir que nosotros hemos sido críticos en algún momento, digamos, de tasas de interés altas, pero somos defensores del papel del Banco de la República. El Banco de la República tiene la responsabilidad constitucional de bajar la inflación. Y yo debo, solamente para dejarles un paréntesis a ustedes en este instante, el gobierno se queja, el ministro de Hacienda se queja de que no le ponen atención o no le hacen caso o no siguen sus instrucciones en términos de tasa de interés y de manejo de la inflación. La Constitución colombiana del año 1991 fue diseñada para tratar de que donde hubiera como conflictos de interés desde el punto de vista de la política pública, conflictos de interés desde el punto de vista se pudiera solucionar con los temas institucionales. ¿A qué me refiero? Las políticas de un Ministerio de Hacienda, las fiscales y las de gasto de un Ministerio de Hacienda pueden ir en contra de la inflación. Si uno gasta demasiado, aumenta inflación. Si uno se endeuda demasiado, puede ser que aumente la tasa de interés. Si uno se endeuda demasiado, puede ser que aumente la inflación. Si uno trae demasiados recursos del exterior, que monetiza y los vuelve pesos, aumenta la inflación. Por esa razón la Constitución fue muy fuerte en decir que la responsabilidad de la inflación no la puede tener la misma persona que hace el gasto y que se endeuda. Esa fue la razón, ninguna otra. No era para quitarle flexibilidad al gobierno, no era para quitarle flexibilidad al ministro de Hacienda ni al presidente de la República. Era solamente para mantener en el sitio correcto los pesos y los contrapesos. Y por eso ve uno a los señores del Banco de la República y de la Junta diciendo, nosotros creemos que la inflación hay que combatirla en este instante y por lo tanto hay que subir la tasa de interés. Y yo creo que esa es una defensa que nosotros tenemos la obligación de hacer y la obligación de dar. Hagámoslo con tranquilidad. A mí me parece bien, por ejemplo, que ayer se haya dado el debate que planteó el gobierno nacional. Ustedes vieron el foro que armaron o que organizaron
alrededor de la discusión sobre la independencia del Banco de la República. Está bien que esas discusiones se den, ahora no deben ser parte de una campaña política. Esas son discusiones técnicas y entonces se han debido invitar, creo yo, a economistas y a muchos economistas que entendieran bien de qué estábamos hablando y que pudiéramos dar esa discusión. Todas las sociedades pueden revisar todas sus decisiones todo el tiempo. Eso es válido. Pero hagámoslo bien y hagámoslo con técnica. Con eso dicho, tenemos en este momento un país que tiene un reto fiscal gigantesco. No solamente se nos ha aumentado el endeudamiento, sino se nos ha aumentado significativamente el déficit fiscal. Lo que significa es que en este momento los gastos del gobierno son significativamente mayores a sus ingresos. ¿Cómo se soluciona eso? Con el endeudamiento. Y si tenemos en cuenta que nos estamos gastando hoy en día 1 de cada 3 pesos del presupuesto general de la nación, nos lo estamos gastando en pagar los impuestos derivados los intereses derivados del endeudamiento, entonces lo que tenemos en este momento es una espiral de déficit que eventualmente puede salirse de control. ¿Para qué nos sirve esta información además de preocuparnos? Yo digo para tomar decisiones de política pública, pero también para tomar decisiones desde lo privado. Yo no tengo la menor duda de que si nosotros fuéramos capaces de poder ofrecer, y volvamos a los cuadros anteriores, de poder ofrecer buenas condiciones de inversión a los inversionistas, en este momento estaríamos teniendo muy buen flujo de recursos hacia nuestro país, que nos ayudaría a solucionar este problema, porque en el futuro van a generar mayores impuestos, porque van a generarle ingresos al Estado, porque va a generarle también ingresos a los trabajadores en Colombia. Una política que eventualmente busque endeudar más al gobierno nacional nos puede terminar quitando viabilidad desde el punto de vista de la financiación. Colombia ha venido logrando endeudarse. Lo hemos logrado, pero lo hemos logrado a un costo altísimo. Nosotros estamos pagando unos intereses muy altos. Esos intereses son los que nos están conduciendo a que 1 de cada 3 pesos del presupuesto general de la nación, como les decía ahorita, nos lo estemos gastando en este momento en pagar intereses. Sea quien sea el presidente de la República, a partir del 7 de agosto de este año, este va a ser quizá el problema más difícil para resolver. Cualquier posible solución, digamos, pasa obligatoriamente por tratar de imaginarse una economía que funcione a mayor velocidad, que una economía donde tengamos más desarrollo. Y ojo con esto, la solución más simplista probablemente es decirle a la gente, págueme más impuestos para yo poder atender este hueco. ¿Qué le puede pasar a Colombia si pagamos más impuestos? Que ese crecimiento tan exiguo que ya vimos allá del 2.6 en este momento, que el último mes fue el 1.6 o el 1.65 anualizado, eventualmente se nos puede ir al suelo. Realmente el reto que tenemos por delante, a partir del próximo gobierno, a partir del 6 o el 7 de agosto de este año, es un reto gigantesco. Es un reto donde yo estoy convencido, nosotros tenemos la posibilidad de salir de eso. Hemos salido de situaciones muy complejas en el pasado y probablemente lo mejor, lo más sencillo, lo más aconsejable y también quizá lo más virtuoso es que nosotros logremos generar más actividad económica. Y les va a parecer raro o le puede parecer contraevidente, pero el llamado que tenemos que hacer nosotros de aquí en adelante es a que tengamos más inversión, ya que tengamos más oportunidades, ya que podamos trabajar más con el Estado. Por eso yo sí les digo, más allá de cuál es el candidato que gane la elección, el reto que vamos a tener de aquí o el objetivo primordial que tenemos que implementar todos los colombianos es el de poder generar un ecosistema en el cual podamos invertir más. Si no somos capaces de invertir más, vamos a tener grandísimos problemas que sobre todo se reflejan en pobreza. El resultado normal, el resultado natural de una crisis económica es la generación de pobreza, que nadie quiere que Colombia la podamos tener de aquí en adelante. De manera que, digamos, dicho eso, ya estoy terminando, dicho eso, yo les diría, nosotros tenemos en este momento una gran cantidad de retos, desde el punto de vista de los 3 sectores de los cuales estamos hablando aquí. Estamos hablando de, por supuesto, el tema de zonas francas o el grupo de zonas francas o el ecosistema de las zonas francas, que le han hecho un inmenso servicio al país durante tanto tiempo y que han tenido, digamos, inclusive preguntas importantes alrededor de su futuro en algunos momentos de nuestra historia.
Desde el grupo de vista portuario y de logística, tenemos en este momento una gran cantidad de resultados, que son resultados que nos permiten afirmar que las oportunidades que hay en Colombia alrededor de estos tres sectores son gigantescas, primer punto. Segundo punto, que sin estos sectores no somos capaces de producir desarrollo económico, es un hecho, yo diría que incontrovertible. No va a existir ningún lugar en el mundo en el cual sin tener, digamos, infraestructura, logística, puertos, en este caso, digamos, el instrumento de zonas francas también, tenerlo a nuestra disposición, no vamos a ser capaces de sacarlo adelante. Tercer punto, tenemos una necesidad gigantesca, imperiosa, de hacer crecer nuestra economía. Pues bien, aquí tenemos las oportunidades para poder hacerlo, no solamente porque la economía crece basada en estos instrumentos, sino porque ellos mismos son a su vez fuente de crecimiento. Cuando uno ve las inversiones que se han hecho en cada uno de los tres sectores históricamente en nuestro país, se encuentra con las oportunidades que puede haber. Nosotros en esto la invitación que le estamos haciendo al gobierno actual, pero también al próximo gobierno es busquemos los mecanismos para poder generar condiciones y ecosistemas que nos permitan invertir mejor. Estabilidad jurídica, necesitamos claridad, necesitamos capacidades para poder conversar con las comunidades, necesitamos poder tener apoyo en los temas de consulta previa. Hace poco me senté con un líder de una de las comunidades indígenas a hablar sobre el tema de consulta previa. Yo le decía, ¿cómo hacemos para solucionarlo, Eduard? Eduard Álvarez se llama él. ¿Cómo hacemos para solucionar ese tema? Y me dio una idea buenísima. Me dijo, ¿sabe qué? No hagamos un acuerdo en Colombia por el cual el Estado no saca proyectos adelante si no tiene las consultas previas solucionadas. Y démosle la responsabilidad al Estado de que nos solucionen las consultas previas antes de sacar los proyectos a licencia o los proyectos a construcción o a licitación. Y el Estado probablemente está en mejor capacidad de poder atender las consultas previas que las capacidades en que esté eventualmente el privado. Suele suceder, me decía el representante de la comunidad Yutpa, me decía él, suele suceder que nosotros mismos a veces creemos que el privado que llega a hacer un proyecto nos va a solucionar todos los problemas que históricamente el Estado no nos ha solucionado. Y terminamos pidiéndole acueductos, terminamos pidiéndole escuelas, terminamos pidiéndole seguridad, terminamos pidiéndole democracia al privado cuando él no tiene esa capacidad porque él no es el Estado. Bueno, es una conversación que deberíamos poder dar. Demos esa conversación. Colombia tiene muchas conversaciones pendientes, muchísimas conversaciones pendientes. La mayoría de ellas son complejísimas, pero la mayoría de ellas, si las lográramos dar, pueden terminar construyendo inmensas soluciones para todos los proyectos que nosotros tenemos adelante. Ustedes lo saben, por años aquí hemos venido diciendo, necesitamos claridad alrededor de la extensión de las concesiones portuarias. Necesitamos tener esa claridad porque solamente en la medida en que tengamos esa claridad vamos a poder aumentar las inversiones y seguir invirtiendo aún a pesar de que nos encontremos cercanos a los últimos años de vigencia de la concesión. Ojalá tuviéramos concesiones de mayor tiempo. En el caso de las zonas francas venimos diciendo necesitamos claridad sobre el régimen franco y necesitamos que no se convierta siempre en la conversación de las reformas tributarias sin poder generar nosotros seguridad alrededor de para dónde va un sitio en el cual estamos invitando a la gente a invertir y al cual le estamos diciendo que eventualmente el régimen tributario está cambiando en cualquier momento. Necesitamos apoyo de las autoridades, especialmente de la DIAN y las autoridades aduaneras para poder funcionar bien. Necesitamos tener además condiciones para poder generar también transferencia tecnológica en términos de nuevos tipos, inclusive de zonas francas que nos permitan a nosotros poder sacar zonas francas con componentes tecnológicos que sean atractivos para el resto del mundo. Ese es un ejercicio que nosotros queremos dar. Por eso, para nosotros este foro, desde hace un tiempo, se ha convertido en una conjunción de temas que trabajamos independientemente o trabajamos, digamos, en cámaras distintas en la ANDI a lo largo del año, pero sobre los cuales estamos convencidos de la posibilidad de complementarse y de ser y de poder actuar articulada y coordinadamente para entregarle al país una oferta de desarrollo que sea una oferta valiosa. De manera que quiero agradecerle a todos ustedes por su presencia, quiero agradecerle a ustedes por el trabajo que vamos a realizar estos 2 o 3 días.
Tengo una gran cantidad de datos y de cifras que no les quise repetir a ustedes porque ustedes conocen el sector más de lo que yo lo conozco, pero sobre los cuales les vamos a entregar, y para eso vamos a hacer una entrega especial de información que ustedes las van a tener. Y bueno, y esperamos que ya habiendo vivido lo de esta mañana, tengamos un resto de jornada que sea una jornada valiosa y una jornada productiva para nuestro país. Muchas gracias.